Muy buenos días, el día de ahora vamos a continuar con los temas que hemos estado viendo a lo largo de la semana acerca de los compuestos. El día anterior vimos acerca de los compuestos orgánicos, que eran muy importantes que nosotros conozcamos, ya que podemos conocerlos en el entorno donde nosotros vivimos, ¿verdad? Y dijimos que los compuestos orgánicos más que todo son aquellos que vienen de la naturaleza y que no son procesados, ¿verdad? Damos como ejemplo lo que era el petróleo, que es un compuesto también que lo podemos extraer de lo que es la tierra. El día de ahora más que todo vamos a ver los compuestos inorgánicos que podemos encontrar también en nuestro entorno, pero estos también se diferencian un poco de lo que son los compuestos orgánicos, ya que a diferencia de estos compuestos, pues típicamente en la química se dice que más que todo los compuestos inorgánicos, que son aquellos cuya composición no gira en torno a lo que es el carbono y también al hidrógeno, de igual manera, sino que estos se involucran a lo que son diversos tipos de elementos químicos, como lo que vimos en los compuestos orgánicos, que estos solamente tenían lo que eran carbono y los hidrógenos, ¿verdad? Que en eso más que todo se componían ciertos materiales. De igual manera, sin que esto ocurra una involucración de diversos tipos de elementos, y casi todos ellos pues son conocidos en la tabla periódica. Entonces es importante que nosotros recordemos el año pasado al pues conocer este tipo de temas, ya que vamos a utilizar lo que es la tabla periódica. Esos compuestos también pues se forman a través de lo que son reacciones y fenómenos físicos que al final están presentes dentro de la naturaleza, tales como lo que es la energía solar, la acción de la electricidad o del calor, los cuales también pues permiten la creación de ciertas sustancias diversas, ya que estos tienen átomos como moléculas donde suelen más que todo unirse entre sí y más que todo crear lo que son los enlaces y los enlaces covalentes. Pues a pesar de lo que es la gran variedad de los elementos químicos que son disponibles, pues estos compuestos inorgánicos no muchas veces son menos abundantes y son también diversos en nuestro planeta. Los más que todo que esto se diferencia de los compuestos orgánicos que sí pues son quizás menos de nuestro planeta. Tienen también una forma más que todo de una nomenclatura donde de distinta composición y suelen también pues involucrarse en lo que son los procesos de diferentes magnitudes. De igual manera estos compuestos pues inorgánicos pueden ser óxidos, los hidruros, los sales y también los hidróxidos y los oxadios. Estos pues tienen ciertas también propiedades que ayudan para que estos se hagan de forma pues necesaria para el ser humano. Por ejemplo, las sustancias inorgánicas pueden también diferir enormemente en lo que son algunas de otras sustancias, los cuales sus propiedades más que todo siempre son comunes y tampoco pueden ser universales. En líneas generales también pues de igual manera si se crea alguna composición en este entorno pues por ejemplo se tiene lo que es el buen conductor de electricidad, que es una característica importante de estos compuestos. También predomina lo que es en ellos el enlace iónico, que es electrovalente, y lo que es el que tengan dos puntos de fusión y uno de ebullición, que son de manera alta. De igual manera, cuando estos son sólidos, suelen presentar lo que es la dureza y la fragilidad. Suelen también ser organizaciones más que todo en cristales cuando son sólidos, debido también a la falta de movilidad que tienen entre sus iones. Los tipos de compuestos pues que son inorgánicos, que presentan una gran estructura, pues estos también pueden ser clasificados de acuerdo también al número de elementos que tengan, y que de igual manera estos intervienen entre sí, dando también cada compuesto
pues ciertas características o ciertas clasificaciones. Por ejemplo, tenemos los compuestos binarios, donde estos más que todo y son aquellos que se componen más que todo únicamente por dos elementos químicos, como lo que son los óxidos, los peróxidos, los hidrocarburos, los series binarias, y también tenemos lo que son los compuestos ternarios, donde son aquellos en los que se involucran más de tres elementos químicos, como lo que son los hidróxidos, los oxadios, y pues dentro de esto también se encuentran ciertas características importantes de cada uno de ellos que los vamos a ir desglosando uno por uno. Ejemplos importantes de lo que son los compuestos orgánicos, pues los podemos conocer mediante pues el observar, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos lo que es el agua, que eso se compone del H2O. A pesar de ser tan bien una forma abundante en nuestro planeta, que abunda bastante, pues este es también indispensable para lo que es la vida humana, animal y de igual manera las plantas. Esta sustancia es inorgánica, líquida a una temperatura normal y es más que todo sólida cuando más que todo esta se enfría por debajo de 0 grados Celsius. Es capaz también de volverse gas y esto genera lo que es el vapor y llevarse más que todo a 100 grados Celsius, ya es su cambio también atómico. De igual manera se tiene lo que es el cloruro de sodio, y este pues es la sal que usamos más que todo para comer, y se compone también de un átomo de sodio y otro también de cloro, y se encuentra en abundante en la corteza terrestre, sobre todo disuelta en lo que es el agua del mar. Si nosotros vamos al mar y ya por error quizás tomamos un poquito de agua, ya sentimos esa agua salada, ¿verdad? Entonces en ese momento no la podemos pasar porque es una agua demasiado salada, pero ya con diferentes transformaciones que hace el ser humano ya la crea más que todo en sal, y ya nosotros podemos consumirla, ¿verdad? Con moderación. También se tiene lo que es el amoníaco, ya que este es una molécula inorgánica donde está compuesta por hidrógeno y también nitrógeno, que estas más que todo se juntan con otras como la urea por los sistemas metabólicos que estas tienen, ya que estas pues también ayudan a lo que son los diversos seres vivos. Por otra parte también se encarga de forma gaseosa y tiene características de olor más que todo desagradable, que son para nosotros difíciles de poder oler. De igual manera tenemos lo que es el dióxido de carbono, y esta pues es un gas compuesto por más que todo carbono y también oxígeno, que está sumamente pues abundante dentro de lo que es nuestra atmósfera. Este pues tiene diversos procesos metabólicos que lo arrojan como subproducto, ya que la respiración animal, la fermentación, y es al mismo tiempo que el insumo elemental para realizar, por ejemplo, la fotosíntesis en lo que son las plantas. De igual manera se tiene lo que es el óxido de calcio, que más que todo también es llamada la cal viva, y que es ampliamente empleada para la construcción y se obtiene mediante la calcinación de lo que son las rocas calizas o también las dolomías, que son ricas en fuentes de calcio mineral. Entonces es importante también el conocer acerca de este tipo más que todo, componentes que hay en nuestro planeta. De igual manera, pues como les mencionaba, vamos a conocer cada uno de los compuestos químicos inorgánicos. Por ejemplo, tenemos la oxidación, donde más que todo esto se refiere a lo que es el compuesto químico. De igual manera
otro elemento, ya que es un compuesto donde se repara o se prepara básicamente lo que son todos los elementos y que excepto también los gases nobles. A menudo también se describe y se puede preparar lo que es el oxígeno en diferentes elementos, determinando también ciertos números químicos que ya existen en la naturaleza y en nuestra corteza terrestre. De igual manera, en la atmósfera, el dióxido, por ejemplo, de silicio, el cuarzo, el óxido de aluminio, que es el corindo, el óxido de hierro, que está en la hermatina, el dióxido de carbono, que es en la forma de gas, y en agua también. El proceso también de lo que es de formación de este compuesto inorgánico, pues la mayor parte de los elementos de estos reaccionan entre sí con lo que es el oxígeno. En tanto, condicionan lo que es aproximadamente una presión y una temperatura a varios óxidos. Se puede también preparar lo que son directamente, y estos son casi todo metales, donde reaccionan en sí a lo que son más que todo al oxígeno, pues lentamente estos se van cambiando según también su temperatura, ya que estos también tienen que formar primero lo que son ciertas capas en el óxido que protegen lo que es el metal. El óxido de los metales alcalinos y los alcalinotérreos, pues bueno, también exceptuando lo que son el berilio y el magnesio, pues los otros tienden o son porosos cuando se forman en sus superficies más que todo metálicas. Esto proporciona también la poca protección contra la oxidación, entonces a una temperatura ambiente pues se oxidan fácil. El oro, por ejemplo, es una excepción por su resistencia al oxígeno, y su óxido también pues se debe preparar para lo que son los métodos más que todo indirectos. Los otros metales, como lo que son los metales dobles, aunque no suelen ser resistentes al oxígeno, pues estos también reaccionan entre sí a temperaturas muy altas para formar lo que son los óxidos gaseosos. De igual manera, pues estos tienen ciertas propiedades físicas donde son extremadamente variadas. Algunos de ellos pues muestran lo que son los gases a temperatura bastante ambiente, como lo que son el dióxido de carbono, con otros que al contrario son sólidos y tienen una temperatura más que todo elevada, y se crea lo que es la fusión. Son también algunos compuestos como los compuestos de magnesio, el calcio y otros pues líquidos que son a temperatura ambiente, como lo que es el agua. De igual manera pues los óxidos tienen su cierta clasificación. Por ejemplo, algunos se clasifican en los que son básicos, que son formados por metales, también más que todo los óxidos neutros y los óxidos ácidos. De igual manera, pues se tiene lo que son los óxidos dobles o mixtos, los óxidos atmosferos y los peróxidos. Por ejemplo, lo que son los óxidos neutros, que son compuestos más que todo por medio de metales y que estos no reaccionan con lo que es el agua. Los óxidos de ácidos pues también son conocidos como los hídricos, y que son ácidos porque son formados más que todo por no metales y son presentados de carácter covalente. También se tiene lo que son los óxidos dobles o mixtos, que es la combinación más que todo de los óxidos de un mismo elemento que da origen a los tipos de óxido. Por ejemplo, un ejemplo se podría decir que es el hierro y el oxígeno. De igual manera se tiene lo que es el óxido de los anfoteros, que son presentados por más que todo la presencia de los ácidos y se componen por oxígenos básicos, y también por la presencia de una base de oxígeno más que toda ácida. Y por último también se tiene lo que son los peróxidos, que son compuestos que poseen más que todo una fórmula en cierto grupo.
que son periódicamente elementales y más comunes, formados también por los hidrógenos y los metales alcalinos y los metales también alcalino-térreos. La nomenclatura también de lo que son los óxidos pues se deriva y se describe también por dos criterios importantes. Por ejemplo, atendiendo lo que son el número de átomos y que estos presentan lo que es en ciertas fórmulas químicas, que estas más que todo se dan en un uso permanente, donde al nombrar más que todos sus óxidos pues estos no son metálicos. Y otra parte es que expresan lo que son los números de oxidación, dando a los elementos químicos una unión más que todo en el oxígeno, oxidando también cuanto más sea una variable. En este pues se usan lo que es la presente y el nombrar los óxidos metálicos. De igual manera, pues vamos a ver lo que son los hidróxidos, que más que todo los vamos a conocer, y estos pues componentes vamos a ir conociéndolos poco a poco, siendo siempre sus características principales y sus compuestos, ya que esos son también un grupo de compuestos inorgánicos que forman lo que es un metal, o también varios acciones de los que son los hidróxidos, pues en lugar de lo que es el oxígeno. Estos es más que todo suelen componerse por lo que son ciertas oxidación entre ellos. Por ejemplo, hay un científico que se llama Artelius, que dijo que un hidróxido más que todo es la base en la que se liberan sustancias, y estas sustancias decía que tenían iones que forman lo que son los hidróxidos. De igual manera, pues el hidróxido decía que se combinaba y que derivaba del agua, porque más que todo esto sustituía lo que era una de sus átomos de hidrógeno por un metal. Entonces ya donde se daba la hidroxidación, que este también era mayor que otro, que era el metal, y que lo nombraban por también la utilización que se le daba a ese tipo de metales. Esto también indicaba que su valencia era importante y que tuviera más que todo cierta valencia que era más compleja. Por ejemplo, lo que era el hidróxido de calcio, y que siempre pues se componen de ciertos metales. La disolución también de esto pues era acuosa, y que los hidróxidos pues tienen carácter básico. Esto es lo que describía más que todo este teórico, ya que este también pues tenía lo que son los iones hidroxidados, y estos pues más que todo por lo que eran enlazados entre sí y tenían metal, dando origen a ciertos grupos en el metal de los oxígenos y también de los hidrógenos, que eran de forma covalente. Pues de igual manera vamos a ver lo que son los ácidos, que también son compuestos orgánicos y que nos van a ayudar a conocer un poquito más acerca de la composición de los compuestos orgánicos, ¿verdad? Entonces vamos a ver parte de los ácidos, que en estos compuestos más que todo son considerados tradicionalmente como cualquier compuesto químico cuando se disuelve en lo que es el agua. De igual manera, pues esto produce lo que es una solución de una actividad más que todo de cation, un hidrógeno, para más que todo mayor acción en el agua. Y esto pues tiene que ser una agua pura, donde se define por más que todo la ciencia moderna y quienes también definieron lo que son independientemente los ácidos como un compuesto donde donan lo que son cationes de hidrógeno a otros compuestos. Entonces los más que todo ejemplos comunes que podemos encontrar es por ejemplo el vinagre, que este por su nombre científico es el ácido acetoico. También lo que es los jugos gástricos, como lo que es su nombre lo indica, el ácido clorhídrico, y también el usado en bacterias de automóvil,
perdón, en baterías de automóvil, donde esto pues es el ácido sulfúrico. Entonces estos ya son componentes donde el ácido pues juega un papel muy importante. Hay sistemas en sí de ácidos que tienen cierta base que se diferencian en las reacciones, que pues más que todo que son los estados que cambian en su oxidación. Los ácidos también pues pueden existir en lo que son las fórmulas de los sólidos, los líquidos y los gases, también dependiendo de su temperatura, y pueden también existir en sustancias puras y en soluciones. De igual manera pues estos tienen ciertas propiedades, los cuales por ejemplo tienen un sabor agrio, como lo que es el caso del ácido cítrico en la naranja y el limón. También estos tienen un cambio de color en el papel, tornasol azul y también a rosa. El naranja también del metilio y se convierte a lo que es en el rojo, y deja también el incorporar lo que son ciertos colores de la menflatinina, que se crea más que todo esta pues en ciertas componentes o ciertos compuestos que nosotros podemos identificar. También estos son corrosivos, donde también producen lo que son quemaduras en la piel. Es decir, si nosotros nos exponemos tanto a ese tipo de compuestos, pues podemos sufrir entonces algún daño. Entonces es mejor pues controlarlo con algo más que no sea, digamos, nuestras manos. De igual manera, pues estos son conductores de electricidad y son, más que todo se disuelven en disoluciones acuosas. Estas lo que son también reaccionan a lo que son los metales activos y forman lo que son las sales y el hidrógeno. De igual manera, al reaccionar con lo que es la base formal de lo que son el agua, y reacciona a los ácidos metálicos con una forma de sal que es más agua que otro elemento. De igual manera, los ácidos que descubrió un científico muy importante que fue Artemus, pues él fue un químico sueco donde fue el primero en atribuir las propiedades de acidez al hidrógeno en 1888, ya que este fue más que todo conocido y nombrado por el ácido de Artemus, y pues esta sustancia más que todo aumentaba según la concentración también de los cationes de hidrógeno. Entonces él dio a conocer también lo que era parte de los ácidos en el entorno, cuando antes no se podía o no se conocía si había o no en nuestro entorno. De igual manera vamos a conocer lo que son las sales, pues estos también son compuestos orgánicos y que los podemos encontrar en nuestro alrededor sin necesidad de nosotros pues de poder observarla. Por ejemplo, les mencionaba lo que eran las sales en el mar, y estas pues la podemos sentir sin necesidad de verla, como lo que es normal, ¿verdad? La que tenemos la sal en la casa, ya que este es un también compuesto formado por cationes y que tienen iones con carga positiva. Estos son enlazados entre sí con los aniones para dar un enlace iónico, que son los productos del tipo de reacción química entre una base y un ácido. De igual manera, pues estos más que todo tienen una doble base donde proporcionan lo que es el catión y el ácido de anión. Más que todo, un ejemplo de esto pues es la sal de mesa, ya que es la más común, por ejemplo la sal marina o la simple sal que nosotros conocemos y tenemos en nuestra casita, ¿verdad? Y la utilizamos para las comidas. Esta pues es específicamente formada por cloruro de sodio, y su forma más que todo molecular es un producto acerca de la base del hidróxido de dióxido y el ácido también de clorhídrico. Entonces ya es la formación de este tipo de compuestos. En general también las sales, como lo que son los compuestos iónicos, se forman de forma cristalina, donde son generalmente solubles al agua, donde se separan los que son los dos iones para lo que son las sales típicas, que tienen un punto también de fusión.
es alto, baja en dureza y baja en comprensibilidad, ya que estas fundidas o disueltas pues en el agua se conduce también lo que es la electricidad, entonces ya se da como un compuesto químico en ese lado y es de forma natural, ¿verdad? Que se da. Por ejemplo, nosotros también tenemos ciertas reacciones a lo que son este tipo de sales. Por ejemplo, en el gusto, que diferentes sales pueden provocar a todos los cinco diferentes pues, sabores básicos, como por ejemplo lo que son el salado, que esto lo forma lo que es el cloruro de sodio, el dulce, que es acetato de plomo, que provoca más que todo el saturismo si se ingiere. También lo agrio, que es también formado por el bitartrato de potasio, lo amargo, que es formado por el sulfuro de magnesio, y el humanio, que es formado por el monosodiquio. Y también pues, se tiene lo que es el olor. De igual manera, pues se tiene lo que es el olor en estos tipos de sales donde los ácidos son fuertes y tienen una base dentro de esta pues que suelen también ser volátiles y no tienen olor, algunos sí y otros no, pero mientras que estas sales tanto en las bases débiles como los ácidos más que todo pues tienen un olor de ácido conjugado, pues esto por ejemplo están como en los ácidos del vinagre, ya que estos pues lo conforman ciertos olores que sí se sienten, pero no necesariamente son las sales, sino ya son los ácidos formados en el entorno del vinagre. Bueno, es parte de lo que vamos a ver el día de ahora. La próxima clase también vamos a continuar con este tema que es muy importante conocer sobre más que todos los compuestos inorgánicos. Así que gracias y buen día.